todos ustedes, canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados. Hoy vamos a hablar de fiscalidad en familias separadas. Si recuerdan ustedes, hace 2, 3 años aproximadamente nos acompañó el abogado y asesor tributario Ancor Cejas, que nuevamente vuelve a estar con nosotros. Primero, darte las gracias, Ancor, porque hemos sido el vídeo más visto en temas de fiscalidad prácticamente en todo el mundo, en temas de separación y divorcio en castellano, y eso es digno de mención, y sobre todo porque tú eres el que formalizó este vídeo. Muchas gracias, Ancor. Gracias a ustedes y por supuesto el mérito lo tienen ustedes, que son los que realizan la labor de divulgación. Yo participo en la medida en que puedo, tratando de echar una mano en lo Muy que está. bien. Bueno, pues vamos al tema. Vamos a dividir lo que es la entrevista en 4 bloques. El primer Ujú. bloque le hemos titulado Custodia y mínimos por descendiente. Ancor, en custodia compartida, ¿pueden ambos progenitores aplicar el 50% del mínimo por descendiente sin más o hace falta un acuerdo o una resolución expresa? Bien. La primera premisa a aplicar en prácticamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de tributación con padres separados y demás es que conviene que todo lo que se quiera hacer esté regulado en un convenio. Y en la medida de lo posible, cuando no sea necesario que ese convenio esté ratificado judicialmente para hacerlo valer con plenitud en efecto tributario. Concretando la pregunta en relación con lo que planteas, en el caso de que haya custodia compartida, cada uno de los padres tiene derecho a aplicar el 50% del mínimo por descendiente. Si hay custodia exclusiva, el progenitor no custodio puede aplicar alguna deducción por los hijos si convive puntualmente con ellos. Volvemos a lo mismo. Primero, lo que establezca el convenio regulador. En líneas generales, todos esos convenios suelen establecer que en el caso de que haya un padre que tenga la custodia en exclusividad, suele establecerse el criterio de que se pase una anualidad o una pensión a los hijos por no tener esa custodia compartida. Esas anualidades por alimentos permiten aplicar una reducción de tributación. La convivencia a ratos por pasar fines de semana y demás no da derecho a un prorrateo del mínimo por descendientes. Es decir, en este caso, a lo que se tendría derecho es aplicar la pensión por anualidad de alimentos, no el mínimo por descendiente. Vamos a suponer que la custodia compartida no está formalizada ante un juez, Ujú. pero tiene un valor fiscal para aplicar beneficios por hijo. A efectos de reducción, no. A efectos de mínimo por descendiente, se podría entender que sí, porque si no está eh, judicializada, por así decirlo, es presumible que no se haya retirado la custodia a ninguno de los progenitores, con lo cual estaríamos en un supuesto que nos asemeja a la situación de custodia compartida. Sí. La exclusividad la tendría que validar un juez. Vale. ¿Se puede aplicar el mínimo por descendiente por un hijo mayor de edad si vive contigo, aunque no tenga la custodia legal? Vale. Rápido y directo, sí. Es cierto que en el caso de que el hijo ya sea mayor de edad, no se aplicarían criterios de custodia, con lo cual, es decir, habría criterios de convivencia, de dependencia económica y todos aquellos otros que validan que yo pueda deducirme tener ese hijo mayor de edad que da derecho al mínimo por descendiente, siempre y cuando se acredite efectivamente la convivencia. Ujú. Pasamos al segundo bloque, declaración conjunta o individual. ¿Puede uno de los padres hacer declaración conjunta con los hijos si tiene la custodia exclusiva, aunque el otro también conviva a ratos? Lo que determine el convenio regulador a efectos de la custodia, quien va a tener el derecho, con independencia de convivencias puntuales y esporádicas, va a ser aquel que tenga asignado a su favor la custodia.
Si es compartida, habrá que ver qué determina el convenio. Si es exclusiva, solamente podría aplicarlo el que lo tenga asignado en esa exclusividad. Entonces yo creo que esta pregunta está prácticamente contestada. ¿Qué pasa si los dos padres intentan hacer declaración conjunta con los mismos hijos? ¿Quién tiene prioridad ante Hacienda? Pues Eh, lógicamente el custodio, ¿no? Efectivamente, con lo que estamos viendo y con lo que hemos hablado, lo primero que habrá que ver es qué es lo que determina el convenio y la judicialización de ese convenio, y a partir de ahí, pues si es compartida o en exclusividad, se aplicará en función de ese carácter compartido o de ese carácter exclusivo. ¿Qué factores se deben de considerar para elegir entre declaración conjunta o individual tras una separación? Pues lo primero, en relación con el criterio de los hijos, entiendo que es aplicable solamente para los supuestos en los que haya hijos. Ujú. Sí, sí. No tendría sentido en el caso de padres separados o padres separados, de cónyuges separados que no tienen hijos, porque ahí volvemos al estado de soltería. Lo que determina el convenio respecto a la situación de los hijos, y además a tener en consideración que los hijos solo pueden formar parte de una unidad familiar a efectos de declaración conjunta. Verificado que los puedo incluir o no dentro de mi unidad familiar, la opción de tributación individual o tributación conjunta es meramente de carácter fiscal. Es decir, yo puedo optar por una o por otra en función de la que me resulte más ventajosa, siempre y cuando cumpla los requisitos para poder optar por ella. Es decir, si es compartida, cuando le corresponde a cada uno de los progenitores; si es exclusiva, asumiendo que será el que tenga asignada esa exclusividad. Tercer bloque, pensiones y deducciones. ¿Qué requisitos debe cumplir una pensión compensatoria para ser deducible en el IRPF? ¿Debe de estar siempre judicializada? Inicialmente sí, es decir, yo puedo establecer un convenio regulador con carácter previo, y puedo pagar una serie de asignaciones y demás, o puedo directamente disolver el vínculo matrimonial mediante una separación, una nulidad o un divorcio judicialmente. Es decir, para yo poder deducirme como pagador de la pensión compensatoria, necesito que haya una validación judicial, que se llama. También es cierto que se está empezando a admitir por la jurisprudencia que si los convenios tienen una verificación notarial, se empiezan a admitir, e incluso cuando la ratificación es judicial de un convenio anterior, se admite siempre y cuando se apruebe el convenio que se había aprobado, que se aplique con efecto retroactivo. Es decir, que si yo resuelvo judicialmente hoy un convenio que firmé el año pasado, tengo derecho a deducirme en las pensiones que haya pasado desde el año pasado, siempre y cuando el juez ratifique íntegramente lo que habíamos acordado en el convenio. Ujú. Pero sí, interesa la intervención de un juez o al menos de un notario. ¿La pensión de alimentos de los hijos se declara igual que la pensión compensatoria? Es decir, ¿tiene que tener el mismo trato fiscal o es diferente trato? Son tratos distintos. Igualmente volvemos al hecho de que tiene que estar validada judicialmente, sobre todo en el caso de los hijos que son menores, en los que se necesita la intervención judicial. Pero digamos que en líneas generales la pensión compensatoria que se paga al excónyuge es un gasto deducible para el pagador, que como contrapartida es un ingreso que debería ser declarado por el perceptor, sea o no tributable, pero es un ingreso para el otro. En el caso de las anualidades que se pagan por alimentos a los hijos, para ellos está exenta, con lo cual para mí no computa como gasto, pero sí la tengo en cuenta para reducir mi tributación como progenitor que paga esas anualidades por alimentos. Es decir, para determinarlos en efectos prácticos, yo no la puedo considerar gasto, pero sí la utilizo para reducir el porcentaje que tengo que pagar a Hacienda en impuestos, con lo cual tributo menos. Ujú. Si la pensión de alimentos no se paga en su totalidad,
hay que ajustar la deducción o declarar solo lo pagado realmente. Criterio efectivo. Es decir, los requisitos que se determinan para poder aplicar la deducción, la desgravación fiscal, son que tenga un reconocimiento judicial de que hay obligación de pagarla y Ujú. aplicarla sobre lo efectivamente pagado. Hablo de criterio puramente tributario, es decir, si no pago lo que me corresponde pagar, me expongo a que un tribunal venga a reclamarme esas cantidades en nombre de el perceptor, pero aquello a lo que yo tengo derecho a acogerme es aquello que yo puedo justificar que he pagado. Es decir, aunque pague la totalidad, si parte la pago en efectivo y parte la pago de algún modo que permita un registro bancario, una transferencia, un visum, un cheque, lo que voy a poder deducirme es aquello que puedo justificar que he pagado. Es decir, Lo, 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 los pagos ¿Sí? extraordinarios también son deducibles. Si están previstos y acordados en el convenio, sí. Están previstos Es decir, acordados en el convenio claro, y, efectivamente. y Es legalmente, decir, me refiero, perdón, Ancor, que te he cortado, me refiero a que sí, tienen que estar estrictamente por transferencia, Bizum o cualquier fórmula que sea efectivamente. legalmente. Vale. A lo que me refiero. Yo no necesito fijar específicamente los gastos extraordinarios que tengo que asumir, pero sí dejar de alguna forma reflejada que aquellos gastos extras que se generen de carácter médico, de carácter extraescolar o lo que sea, serán sufragados por anualidad de alimentos. Es decir, yo tengo una cuota fija asignada y además reconozco que asumimos el pago a medias de clases particulares. No sabemos cuánto va a ser eso, pero sí está previsto que va asignado Ujú. en el derecho de pago, con lo cual, teniendo yo justificado que están esas clases particulares y el pago de esas clases particulares, para mí es gasto que puedo computar. Y los gastos hipotecarios supongo que también. Lo mismo, siempre y cuando estén asignados a una vivienda en la que se determine que es la vivienda habitual de los hijos en la que yo no puedo continuar viviendo. Vale. También los podría aplicar incluso a efectos de deducciones autonómicas, bonificaciones de otro tipo que dependerán de la comunidad autónoma en la que se Ujú. resida, pero todas ellas son aplicables siempre y cuando pues, estén vinculadas con la vivienda que se asigna para la residencia de los hijos. Eh, Cuarto bloque, deducciones autonómicas y ayudas. ¿Qué deducciones autonómicas suelen aplicarse a padres separados por gastos escolares, vivienda o conciliación? Pues más o menos lo que habíamos visto. Primero, ver qué deducciones son las que tienen reconocidas las comunidades autónomas, verificar que dentro del convenio yo las puedo aplicar y a partir de ahí, pues están gastos por mantenimiento de hijos, suelen estar relacionados con gastos escolares, educación, uniformes, libros de texto, idiomas, relacionados con pluses de incremento de las deducciones por vivienda habitual, por destino, por si se paga un alquiler y otras bonificaciones de otro tipo de ayudas a familias monoparentales o a progenitores separados que tienen pues que contribuir mediante pensiones compensatorias, anualidades por alimentos, similares a los hijos. Hay que ver qué es lo que determina cada comunidad autónoma para saber qué deducciones existen efectivamente. ¿Puede uno de los progenitores aplicar la deducción por familia numerosa si no conviven todos los hijos con él? También, efectivamente. Si no conviven todos los hijos con él, si hay criterios de mantenimiento exclusivo, pero si se determina que hay dependencia económica mediante las pensiones de anualidades por alimentos, se podría aplicar el criterio de deducción por familia numerosa. Habría que verlo en cada caso concreto para ver Ujú. cómo se cumplen, pero sí es posible. Es decir, el Y, criterio básicamente es que de alguna manera esos hijos por los que yo me voy a beneficiar por familia numerosa, económicamente dependen de mí. y en custodia compartida, ¿cómo se decide quién aplica ayudas como el cheque guardería o la deducción por maternidad? En ese caso la ley también es bastante clara. La deducción por maternidad
y el cheque guardería son de aplicación exclusiva de la madre, salvo en el caso de que se estableciese una custodia exclusiva para el padre no tendría derecho a aplicarlo, ni separado ni matrimonialmente. Es una bonificación que solamente aplica a ella. Habría otros supuestos excepcionales en caso de que ella falleciese, en caso de un matrimonio de dos madres, pero en líneas generales a lo que nos interesa aquí sería un derecho que aplicaría, una bonificación que aplicaría la madre, salvo custodia exclusiva para el padre. ¿Vale? Y entonces aquí me lleva a otra pregunta. La madre si recibe algún tipo de ayuda, pues yo qué sé, madre soltera, no, madre soltera no, en este caso no. Sería pues por ayudas del ayuntamiento, por algún tipo de ayudas tendría que Uh -huh. declararlas ella en su Sí, declaración. claro, todo, bien. Todo Aunque eso sea custodia computaría. compartida. Sí, a ver, si las ayudas son en exclusiva para ella y la custodia es compartida, ella tendría que ver a efectos de su declaración cómo incluirlas, porque hay ayudas que sí tienen gravamen y hay ayudas que de alguna forma van a fondo perdido, se consideran exentas y demás. Lo que yo como padre podría hacer por otro lado es decir, oye, tú estás recibiendo estas ayudas que están destinadas a esto, ajustemos mediante una revisión del convenio mi participación en Mm, pensión compensatoria, anualidades por alimentos tal vez no, pero con respecto a lo que yo tengo que compensar a el excónyuge, sí lo podría revisar, pues en esos casos, igual si cambia de trabajo, si recibe un aumento de salario, circunstancias excepcionales, pero sí, habilitan la revisión. ujú. Si un padre, en este caso vamos a hablar de un padre, tiene hijos de un matrimonio y de otro, ¿cómo se hace la declaración de la renta? Pues tendríamos que ver los derechos de custodia que tienen, si los tiene asignados por los dos casos, si todos esos hijos generan una dependencia económica aún no teniendo la custodia, habilitarían, por ejemplo, una inclusión de bonificación por familia numerosa y demás. El hecho de que tenga muchos hijos no significa necesariamente ni que pueda aplicarlo en mi unidad familiar, pero tampoco excluye de que lo pueda hacer. Tendríamos que ver cómo se encaja ese criterio dentro de la premisa de que una persona solamente puede estar en una unidad familiar. ¿Qué es lo que tendría que ver yo en cada año? Si tengo una custodia compartida, si ese año lo puedo incluir yo en mi declaración de la renta con los hijos que tenga de otro matrimonio o de otra relación o de lo que sea. Tengo que ver qué situación concreta tengo cada año a 31 de diciembre para a partir de ahí valorar si me interesa más una individual o una conjunta, si puedo hacer una conjunta con todos o solo con los que me corresponden en un momento determinado y demás. Se hace muy flexible la situación. No, no hay una respuesta concreta, pero la posibilidad existe. Existe, claro que existe. Supongo que tampoco será mucho más complicado hacer una declaración de la renta de unos padres separados cuando tienen un hijo con una discapacidad física o un autista. No sé Claro, si esos gastos son compartidos, no son compartidos, cómo se haría. volvemos al criterio de lo que determina el convenio y el tipo de custodia que haya. Es decir, si es custodia compartida, pues nosotros podremos aplicar el mínimo por descendiente al 50% cada uno. El hecho de que tenga una discapacidad reconocida o en más o menos grado, lo que va a hacer básicamente es incrementar el valor del mínimo que yo tengo por descendiente en su cuantía. No varía el derecho, sigue aplicando el mismo criterio de qué tipo de custodia es y si es compartida, a quién le corresponde a 31 de diciembre. Si uno de los progenitores está obligado a hacer declaración de la renta y el otro no, ¿cómo Uh haríamos en -huh. este caso? Pues aquello en lo que nos pongamos de acuerdo. Y si no hay acuerdo, pues lo que corresponda legalmente a 31 de diciembre. Es decir, en uso del sentido común, si uno de ellos no tiene obligación
de presentar la declaración de la renta, lo propio es que me habilite a mí, al otro progenitor, que sí tiene obligación, a que sea él el que aplique la mayor bonificación posible sobre los descendientes, sobre todo en caso de custodia compartida. Si es exclusiva y no hay obligación, está claro que yo no puedo incluir a mis hijos en mi unidad familiar, porque no tengo esa custodia. Vale. Siguiente y último bloque. Quinto bloque. Errores, conflictos y reclamaciones. Si ambos padres aplican el 100% del mínimo por hijo, ¿cuál es la respuesta habitual de Hacienda? ¿Multa, aviso o rectificación? Lo primero que suele pasar es que Hacienda notifique a uno o a los dos progenitores de que hay una discrepancia y que considera que ha habido un exceso de aplicación. A partir de ahí, pues será una revisión, nos obligará a rectificar a uno de los dos progenitores en función de quién considere que tiene derecho. Todo esto es una cuestión de quién puede acreditar qué, y lo habitual en caso de este tipo de conflictos es remitirse al convenio regulador para verificar la efectividad de la custodia compartida y para tratar de discernir a quién le correspondía el hijo a 31 de diciembre, que es en la mayor parte de los casos quien mejor puede justificar el derecho a aplicar Mm, o el 100% o la mayor bonificación. claro. ¿Qué procedimiento es mejor para corregir una deducción mal aplicada? ¿Declaración complementaria o alegaciones? Pues en ese caso, si me doy cuenta de que me equivoqué, lo mejor es que yo voluntariamente comunique a Hacienda que ha habido el error y lo corrija mediante un procedimiento de alegaciones. Es decir, yo le diría a Hacienda, me he equivocado, mis alegaciones para fundamentar el error son estos, quiero corregirlo y plantearlo a partir de... Se puede hacer directamente a través de una declaración complementaria, pero yo diría que es mejor iniciar la vía de la comunicación. Si hay un conflicto entre padres sobre una deducción, ¿la agencia tributaria investiga el caso o simplemente anula lo duplicado? Depende de las circunstancias también, es decir, tiene un abanico de posibilidades muy amplio a su alcance. Si la deducción o la bonificación requiere averiguación para verificar que se puede aplicar esa deducción, suele haber una investigación. Si es algo meridianamente claro, del punto de ya esto se ha preguntado, hemos aportado el convenio en ejercicios anteriores y se constata que este año no me correspondía a mí, lo más probable es que ya vengan directamente a hacer una revisión sin investigación, más que nada por el criterio de rapidez. Es decir, cuanto menos tardemos en el procedimiento con Hacienda, desde el punto de vista de Hacienda, mejor para Hacienda. Y ya por último, Ancor, ¿algo que destacar de la renta 2024 para los padres separados que no fuera en años anteriores o algo que a tener en cuenta? Sí, alguna ventaja sobre esto, pues la realidad es que algunas comunidades autónomas sí han modificado criterios específicos de deducción, incrementando el derecho de deducción aplicable. Valencia, Cantabria, me parece que tenían especificidades sobre esto. No digo que Madrid, por ejemplo, u otras comunidades autónomas no los tengan, pero esas no son tan novedosas, ya venía arrastrada de años anteriores, con lo cual, pues antes de presentar la declaración o confirmar los datos que tiene Hacienda, asegurémonos de verificar con los datos de las comunidades autónomas que tenemos derecho a aplicar esas deducciones. Eso es más que recomendable. Por lo demás, pues lo mismo, cerciorarnos de todo lo que dispone en el convenio para evitar problemas posteriores. Y si hay algo que se genera duda, pues es posible ajustarlo para evitar sustos. Y ya la última pregunta. Todos los temas relacionados con la Dana, todo lo que ocurrió en Valencia, por desgracia y demás, son aplicados el próximo año. Este año no hay que aplicar ninguna deducción, ningún gasto, ninguna cosa sobre la Dana, o sí. No, a ver,
hay circunstancias también específicas, pero en líneas generales están aprobadas para que se puedan implementar en la declaración de la renta que corresponde a este año, que es la que se presenta el año que viene. Sí hay algunas bonificaciones vía subvención y demás que ya se otorgaron el año pasado o que tenían derecho a generarse con cargo al año pasado, que sí podrían aplicar a la declaración de la renta de este año, pero que implican básicamente que son subvenciones que están exentas de tributación, con lo cual no es que yo me bonifique, directamente va más relacionado a que no tributo. Pues hemos llegado Están al más final. pesadas, perdón. No, digo que hemos llegado al final, que muchísimas gracias a Encore, como siempre. Es tarde, Por, hemos tenido problemas de acople, pero bueno, al final se ha podido conseguir. Te damos las gracias y a ver si la próxima podemos hacerla conjuntamente, o bien en Madrid o bien en Salamanca, y podríamos conocernos físicamente y personalmente. estaría bien. Yo estoy encantadísimo de ese planteamiento y ojalá lo podamos concretar más pronto que tarde. Por lo Muy demás, bien, espero que sea útil, que haya aprovechamiento de lo que hemos dicho y si hay cualquier cosa que se necesite concretar, pues saben dónde estamos, por lo que muy bien. pueda hacer falta. Vale, Aquí gracias. abajo dejaremos un letrerito de tu despacho, pues que si la gente quiere contactar contigo, pues que pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Ancor. Muy Un bien. saludo y fuerte abrazo, amigo.